Cuando la situación más crítica con que termine el año no solo es seguridad, tampoco exclusivamente salud, sino también la justicia, es vital convocar a una jueza que si algo ha hecho es trabajar porque haya justicia. En un caso sumamente complejo como el de Metástasis, en el cual tuvieron trabajo continuo, incluido fines de semana, casi 24/7, realmente eran 22 horas, que comer en el mismo lugar, que dormir en el mismo lugar, para evitar que ese caso que todos daban por perdido permita la caducidad de la prisión preventiva de Wilman Terán y compañía, que es lo que se buscaba. Ya se han olvidado. Yo no. Y mucho menos de quien llevó adelante ese proceso que se creía que podía ser insalvable. Lo fue. Con ese antecedente, más otros de sus actuaciones recientes, a pesar de su juventud, pero vasta experiencia, me he permitido invitarla para que nos dé luces sobre cómo recuperar la justicia, porque a juicio de ella es un mal momento, pero no todo está perdido. Y empecemos recordando qué creó este peor momento. Era 10 de noviembre, en la víspera de la sentencia por lavado de activos de un ciudadano serbio ya investigado por narcotráfico. Y él, en ese momento, director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, le pedía al juez Carlos Serrano que le ponga atención a la defensa del procesado. Solamente que le ponga un poco de atención al tema, nada más. Yo sé que ustedes revisan, lógicamente, la curiosidad del caso, pero me dijeron un poquito más de atención a la defensa que habrían planteado. Entiendo, doctor. Sobre eso, doctor. Perfecto. El caso salpica al titular de la Judicatura, Mario Godoy. Él fue escogido en 2 tiempos por un Consejo de Participación Ciudadana donde el correísmo hizo mayoría, echando abajo una designación ya acordada y con presiones directas de la RC en la Asamblea. El postulante Godoy, considero que él es el postulante más idóneo para liderar esta institución. En 2025 lo hacía también. El plan de trabajo presentado por el postulante Mario Fabricio Godoy Naranjo constituye una propuesta integral y coherente. De los más altos niveles que por lo menos yo he visto en el Consejo de Participación Ciudadana. En ambas ocasiones, Godoy fue parte de la terna de la Corte Nacional de Justicia presidida por José Swing. Aquí los 3, Swing, Godoy y Gaibor, en junio pasado. Y los responsables de su designación pasan de acusarse mutuamente a mirar a otro lado, en medio del escándalo. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Y yo ya estoy participando, porque ahorrar siempre ha sido una muy buena decisión. Y ahora hasta te premian por hacerlo. No te olvides registrarte en bolivariano.com. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ahí está Pharmacies. En esa nota de Carlos Solano Soto, se me fue, Sacoto, disculpa tocayo, Carlos Sacoto de Teleamazonas, que hace pocos instantes hemos recordado quién puso al doctor Mario Godoy en la terna y quiénes
lo apoyaron tan abiertamente en Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sócrates Augusto Verduga, Johanna Verde Soto y Andrés Fantoni. Ahora, para completar la introducción del programa, recordemos los conceptos que nuestra invitada esta noche emitió la única vez que ha estado antes en este espacio de Ver a su manera, a raíz de la gestión, para no llamarla histórica, sin precedentes, que llevó adelante en el caso Metástasis. Los condenados corresponden a personas que están privadas de la libertad o que se presentaron de manera voluntaria a juicio. Uno de ellos, Wilman Terán. Uno de ellos, Wilman Terán, que está privado de la libertad. ¿Fue su compañero en la corte hace un par de años? Fue compañero de la Corte Nacional, sí. ¿Cómo se siente de condenar a un compañero? No se siente, ¿Nada? se juzga, solamente se juzga. Parecía que era lo que terminó siendo después. No considero que podía ser o no, porque recuerde que yo lo único que hago es juzgar el tiempo que se me ha puesto a mí en conocimiento. ¿No le sorprendió ver que un individuo que estaba de compañero de juez de repente resultó ser eje de delincuencia organizada? Así se manejan las estructuras criminales, así que no podemos sorprendernos de que quizás alguien que está a nuestro lado mañana sea procesado por delincuencia organizada. ¿Qué reformas al sistema legal propondría usted? Bueno, es importante que la justicia se autodepure. Creo que Metástasis es la prueba de que se puede autodepurar. ¿Haciendo qué? Haciendo énfasis en seguimiento de actuaciones judiciales. Es evidente que algo está pasando. Consejo de la Judicatura. A través del órgano administrativo, Consejo de la Judicatura. Evaluaciones más rápidas. Evaluaciones de desempeño constantes, que no se han hecho y que deben de ser constantes. Es necesario también concursos para que ingrese gente proba y es necesario, ¿por qué no?, lo que ha pasado con Metástasis, Purga y Plaga, hacer una depuración desde la misma justicia a quienes han cometido actos ilícitos. Cuando te pongas la toga, tú eres jueza y cuando te la sacas, tú eres Mercedes. Mientras está la toga, tú no sientes, tú juzgas. Buena parte de lo que propuso por entonces esta jueza nacional encargada de la Corte Nacional no se ha cumplido. Allí están las consecuencias. ¿Qué toca hacer ahora entonces? Responderá a esa pregunta a lo largo de los próximos 60 minutos la doctora Mercedes Caicedo, jueza nacional de lo penal. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos a una entrevista de excepción con alguien que también es excepcional en sus antecedentes, no solo en su edad, para la posición alta que ocupa. 38 años de Mercedes Johanna Caicedo Aldaz, tiene una hija, ella es jueza nacional encargada, como dije, abogada de los tribunales y juzgados de la República desde marzo del 2009, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad de Guayaquil del 24 de mayo del 2012, magíster en ciencias penales y criminológicas de la Universidad de Guayaquil en marzo del 2015, máster en cultura jurídica de la Universidad de Girona, España, en diciembre del 2022, máster en cultura jurídica de la Universidad Austral de Chile en mayo del 2023, doctorada en Buenos Aires, Argentina, en enero de 2016 al 20 y es doctoranda, ¿qué es eso? Doctoranda es cuando se está preparando para ser doctora. Actualmente soy doctora en ciencias políticas. En el Centro de Estudios por la Calidad Educativa y la Investigación Científica de México. ¿Concluyó eso ya? Hace un mes me gradué. Felicitaciones. Gracias. No le voy a hacer la misma pregunta que le hice la vez anterior. Híjole. Entre sus publicaciones tiene un tema sobre delincuencia organizada transnacional, autoedición, en el 2015. Doctora,
bienvenida. Menos mal, la vacancia judicial le da el tiempo que antes no tuvo. Gracias por la invitación. Y cuando yo titulé el programa ¿Cómo evitar el colapso de la justicia? Cambios, caminos y reformas posibles. Usted me dijo que la justicia no ha colapsado. No hay colapso. ¿Quién ha colapsado? ¿Por qué ha colapsado? Describa usted el estado de la justicia en este momento. La justicia no ha colapsado. La justicia, es administrar y dar a cada uno lo que le corresponde. Lo que ha colapsado quizás son los servidores que no han actuado con imparcialidad, que han actuado bajo presiones. La presión del ente administrativo, la presión mediática, es probable que haya provocado un colapso institucional. Pero no solamente eso, tiene que ver con la administración de los bienes, tiene que ver con los implementos y los insumos necesarios para administrar, tiene que ver con la falta de transparencia, que evidentemente ha generado la falta de credibilidad en la administración de justicia por parte de la ciudadanía. Ya, si tiene falta de credibilidad, ¿de qué sirve lo poco que queda de la justicia? No hay poco que queda, la justicia es justicia. Lo que sirve actualmente es mostrar lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que probablemente se diga ha quedado? Transparentar nuestras decisiones, ser responsables de las mismas, enfrentar las consecuencias de las decisiones que hemos tomado como juzgadores, pero sobre todo creer en aquel juzgador que está dando su decisión judicial. Revisemos en orden esas definiciones. Por ser parte de la justicia, ¿usted desconoce que no estamos en una situación desastrosa y atribuye el colapso a los servidores de justicia? Y luego me menciona en ese breve análisis o recuento que hace problemas estructurales de toda la vida. Entonces, ¿no es grave lo que acaba de reseñar Carlos Acoto al inicio de allí como el último hito de esta catástrofe? No hay que ver como el último hito, sino identificar cómo estructuralmente y de manera concatenada se ha ido menoscabando a la administración de justicia. No se trata de una persona, no se trata de un evento en específico, sino lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Hace poco tuvimos un colapso con el tema de un proceso judicial en contra de un presidente del Consejo de la Judicatura. Eso quiere decir que no es de hoy. Esto ha venido ya de tiempo. No es la justicia en sí. La justicia la ejerce quien está al mando. El Consejo de la Judicatura no administra justicia, es un ente de gobierno y administración, pero quien administra justicia es el juez, es el órgano judicial. Ya, qué bueno que usted recuerda el proceso que tuvimos hace poco tiempo con un presidente del Consejo de la Judicatura. La diferencia fue, y la ventaja fue que ese caso cayó en sus manos. De un tribunal que integraban usted, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza. Y trabajaron de la manera que yo reseñé al principio, que no ha hecho nadie en la Corte Nacional. No hay dos, Mercedes Caicedo, Pablo Loaizas y Marco Rodríguez. Yo creo que hay muchos servidores comprometidos con la justicia. No al nivel de ustedes. Y esto no es un ditirambo, ¿ok? No al nivel de ustedes. Hay muchos servidores comprometidos con la justicia. Yo quiero ver una esperanza y un horizonte con esos servidores. ¿Cómo hicieron eso ustedes? ¿Cómo se mandaron esa maratón? ¿Cómo lograron ese récord? Ser juez es asumir con responsabilidad la función. No es solamente creer que se tiene poder, porque la administración de justicia no es poder, es servicio. Es entender que yo soy responsable de mi actuación y en consecuencia soy responsable de la respuesta que le tengo que dar, no solamente al sujeto procesal, sino a la ciudadanía en general. Y a la vez no estar conscientes de las consecuencias. Asumir las consecuencias. Ustedes se quedaron marcados para toda la vida. Es asumir las consecuencias. En temas de seguridad. Cuando uno decide ser juez, uno asume las consecuencias de ser juez. Y no solamente las asume uno, las asume también su familia. Ahora, eso puede decir una jueza con una carrera excepcional de 38 años. Pero un juez como Marco Rodríguez, que debe estar frisando los 70, no puede decir eso. Es decir, yo quiero terminar mi carrera bien y no con una lápida en el cementerio. No creo que tenga que ver con la edad, sino más bien con el compromiso. No creo que la edad defina las cosas. Es el compromiso, la responsabilidad y el respeto por lo que yo he decidido hacer. ¿Por qué el respeto por la función. ¿Por qué son tan pocos los jueces que vemos? Puede que haya más, como usted dice, generosamente o solidariamente, que tienen ese compromiso. Porque hay tan pocos, y son una minoría los que evidentemente lo tienen.
No sé si son una minoría, yo creo que es al contrario, yo creo que somos una mayoría. Lo que importa ahora es transparentar nuestras decisiones, hacer conocerle al público lo que estamos haciendo. Actuar de tal forma en el que la ciudadanía, y no solo el sujeto procesal, entienda por qué he decidido. De forma en que el lenguaje sea sencillo, sea claro, y sepamos con puntos de derecho, pero también con puntos definidos, por qué alguien está siendo sancionado o cuáles son las consecuencias. La justicia es previsible. Si yo cometo tal acto que está determinado en la norma como un acto ilícito, como una conducta penalmente relevante, yo sé la consecuencia. La consecuencia es cumplir una pena privativa de libertad. Por tanto, es previsible que cuando se me ponga frente a un juez, el juez tenga que decidir sobre mi situación y probablemente tenga que ir a la cárcel. Todo parecería entonces cuestión de que los jueces tengan el estímulo, el respaldo, el ambiente apropiado para proceder, como en algunos casos, ciertamente, excepcionales también han procedido. Enseguida sigo en esa línea, pero antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, antes era Vera a su manera, en las 3 mayores cableras del país, Extreme, que es Canal 15 de Vito TV o 709, DirecTV, Canal 194, corresponde a Manavisión, y RTU, que nos ponen las 2 cableras anteriores y todas las demás del Ecuador, en los números que ven en sus pantallas de aplicaciones, gracias a lo cual cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. 10,000 más se unen a través de Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, en Manaví, 89.3 FM, La Bonita del centro del país, igual frecuencia, 89.3 FM desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Ok, continuemos este periplo. Dice la doctora Mercedes Caicedo que hay jueces que deciden lo correcto, que no son pocos, que lo que pasa es que no se los ve o no transparentan sus decisiones. Uno de ellos quizás sea Jan Valverde, de quien se esperaba o se apostaba en la mayoría de casos que le concedería el habeas corpus a Glass, y no lo hizo. Por todo lo expuesto, este jugador se ha formado un criterio y ha considerado de los fundamentos de la demanda, así como de las intervenciones realizadas en esta audiencia, que no existe vulneración de derechos constitucionales a la integridad personal, a la salud y demás derechos conexos en ese sentido, en contra del legitimado activo. En tal virtud, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, declaró improcedente la demanda de garantías jurisdiccionales de habeas corpus correctivo que ha sido presentado por el señor Dean Ciro Dueñas Vélez, que dedujo acción constitucional de habeas corpus correctivo en favor del privado de la libertad Jorge David Glass Espinel. ¿Qué me interesa respecto a este caso? Que ustedes tenían un tema vinculado directa o directamente con Glass, que era el de la reconstrucción de Manaví, y según la suerte de él que se decidiera allí, podría incidir o no en ese tema. ¿En qué terminó aquello? Bueno, nosotros hicimos la audiencia de juicio, integramos el tribunal Marco Rodríguez Ruiz y Javier de la Cadena Correa, se hizo la audiencia correspondiente, se emitió la decisión y el día 24 de diciembre se notificó ya la sentencia por escrito, que tiene una carga argumentativa en donde se explican las razones de la decisión como tal, que implica la imposición de una pena y la determinación evidentemente de que hemos llegado como juzgadores al convencimiento de la existencia de unos hechos, de la existencia de la infracción como tal y de la responsabilidad no solamente de Jorge Glass, sino también de otra persona. El 24 de diciembre notificaron esa sentencia por escrito. El 24 de diciembre fue notificada en razón de la carga de la prueba, que era mayormente documental y debía ser analizada al punto en el que se plasmó durante el desarrollo de la sentencia, se plasma en la sentencia y se la notifica el 24 de diciembre. ¿Cuál habría sido la consecuencia si se le concede el habeas corpus a Glass? Bueno, la consecuencia directa cuando se otorga un habeas corpus es dar la libertad. En otra circunstancia, pues hubiera sido modular un poco el tema de la salud.
Es un tema que lo está manejando otro juez y del que yo respeto la decisión, como todas las decisiones que se adoptan por mis compañeros. Cuando volvamos, veremos la opinión de la jueza de la Corte Nacional, Mercedes Caicedo, respecto a la problemática general de la justicia en este momento en la cual ya hemos entrado, que ella ve, a mi manera de ver, de una manera muy idealista y romántica, partiendo de su experiencia, la del juez que acabamos de ver y unos cuantos más, y que si así fuera, tendría una rápida solución o salida. Eso no así. ¿Y cómo hacer que sea así? Será lo que responda al volver. El deterioro y el desprestigio de la justicia ha vuelto otra vez tras Wilman Terán, el periodo peor frente al Consejo de la Judicatura, frenado a tiempo en conjunto por la Fiscalía, la Corte Nacional y la Policía. Ahora, la presión a un juez para atender un caso de la mafia narco debe ser la oportunidad para retomar una depuración inconclusa. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise del programa es al día siguiente por OnePlus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que reproducen. Sí, reproducen solo a partir de las 6 de la mañana. CNT, Claro TV, Extreme. En Zapping, OnePlus es canal 121. El canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV. Siempre tengo dificultad en recordar el nombre porque antes era Periódico Digital. Lo sube, apenas concluye. Y Radio Alborada, 90.3 FM. En Imbabura y Carchi, también pone el reprise, e igualmente al día siguiente, pero desde las 6:30 de la mañana, media hora más tarde que OnePlus. Ok, el toro por los cuernos. ¿Cómo aplicamos esa máxima en el caso del Consejo de la Judicatura en este momento en que parece inminente que el lunes 5 se presente su presidente a dar un informe? Irremediable que él renuncie tras eso, no que vaya a un juicio político, por el desgaste que eso generaría en la serie de actores y poderes que vimos al principio en el video de Carlos Acoto, lo respaldaron. Pues cada institución debe tomar las decisiones que conforme a la ley les compete. Es necesario que todas las decisiones se tomen de manera independiente, pensando en la justicia y no pensando en el poder. Es necesario, pero es imposible. Nada es imposible, todo es posible. Más cuando existe gente comprometida con la administración de justicia, pero sobre todo con el crecimiento de este país. Que es la minoría y que es poca. Yo creería que es la mayoría. Yo creería que hay que ser optimistas. Hay que tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado y luego de ello no hacer un cambio de manos de poder, sino más bien elegir a la persona correcta. ¿Qué es lo adecuado en el caso del Consejo de la Judicatura? Si por cualquier razón renuncia, lo destituyen, Godoy sale. Tendrá que existir un reemplazo temporal y posterior a ello enviarse una terna por parte de la Corte Nacional de Justicia en donde le corresponde al presidente emitir quiénes serán los nuevos nombres que deban ser considerados para presidir el Consejo de la Judicatura. ¿Y de dónde sale eso? ¿No es la suplente que se está principalizando estos días a la que le correspondería terminar su periodo de 6 años? Bueno, en lo que corresponde al tiempo anterior, como ha ido ocurriendo, en el caso, por ejemplo, del doctor Román, se lo determinó como reemplazo continuo, es decir, a falta de él reemplazaba temporalmente.
Para la titularización se pedía terna a la Corte Nacional de Justicia y cuando la terna ya era enviada se elegía a alguien de esa terna. Así fue como se terminó eligiendo, por ejemplo, a Wilman Terán y posteriormente cuando Wilman Terán sale ante este hecho que llevó a un procesamiento, pues básicamente se envía otra terna, Román asume el cargo temporalmente, el doctor Román, y finalmente en esta nueva terna se incluye, por ejemplo, entre otros, a el doctor Godoy, que finalmente ocupa esa vacante por el tiempo que necesitaba terminarse. Pero ahí era diferente, ahí había un nuevo presidente asumiendo el reemplazo de uno temporal. Ahora habría una nueva presidenta asumiendo el reemplazo de uno titular para 6 años. Tenemos en la judicatura 5 titulares y 5 que son reemplazos, que siguen siendo reemplazos, según lo determinado anteriormente por las decisiones adoptadas. El caso del doctor Román. Eso implicaría entonces que deben elegir a un titular que reemplace y que reemplace ya siendo titular, y el reemplazo actual lo que va a hacer siempre es de reemplazo temporal. El reemplazo entonces no se podría, o la reemplazo en este caso, titularizar. Entendiendo lo que ha ocurrido anteriormente, yo creería, o respecto de lo que ha pasado históricamente, no se podría titularizar. ¿Ese es un precedente que sienta jurisprudencia? No un precedente que sienta jurisprudencia, pero eso es la interpretación que se ha dado anteriormente y es por eso que el doctor Román no ha asumido el cargo de manera titular. ¿Y por qué no darle a otra hora en aras de la estabilidad institucional? Que la suplente quede como permanente titular. Bueno, esa será una decisión que debe adoptar el poder oportunamente, conforme corresponde a las competencias, lo que anteriormente con la cual ha ocurrido. Usted no coincide. ¿Usted cree que, por lo que citó eso, debería volver a la Corte Nacional y la Corte hace otra terna que escoge el CPCCS? Recordemos que la Corte no elige a la terna. Quien elige a los integrantes de la la propone. Terna, tampoco. Ni la propone. Quien la propone es el presidente de la Corte Nacional. Él mociona los nombres, nos hace conocer al Pleno de la Corte y finalmente se manda al Consejo de Participación Ciudadana para que se elija. Despacio aquí. Él me dijo la última vez que él propuso a Godoy por segunda ocasión, ayer transmitimos esa parte, pero que fue el Pleno quien lo aprobó. En el primer momento, porque recordemos que el doctor ha estado en 2 ternas, sí, ¿verdad? En la primera terna que estuvo se nos dio a conocer los nombres de los integrantes de la terna. No lo aprobamos, se nos dio a conocer los nombres. Tampoco se opusieron. No nos opusimos porque está siempre la teoría que ha tenido, la interpretación que ha tenido el Pleno de la Corte es que esa atribución le corresponde al presidente de la Corte Nacional, que en este caso es el presidente encargado. Por tanto, respetuosos de las atribuciones que a cada uno le corresponden, lo que hicimos fue conocer la terna enviada. Esa fue la primera terna, para que complete el periodo de la titular anterior, en donde el doctor Godoy pues, estuvo un tiempo determinado, ¿cierto? En la segunda terna, que es la actual, en donde tenemos ya corriendo un nuevo periodo, en esa segunda terna lo que se hizo por parte del Pleno de la Corte fue sugerir, entre otras cosas, un nombre. El nombre que se sugiere fue el de Marco Rodríguez Ruiz, que fue incluido como uno de los integrantes de la terna, me parece que estuvo en primer lugar en la terna. Él encabezaba. Los otros 2 integrantes de la terna fueron decisión exclusiva del presidente. Segundo fue Alexandra encargado. Villasís. Y tercero era fue otra persona. No, el doctor Godoy entra al final. Cierto. Estuvo otra persona, me parece que era un doctor Toro, Ajá, que luego es excluido de la terna, se emociona un nuevo nombre, se incluye al doctor Godoy por parte del doctor Swing, se nos hace conocer que se estaba buscando nombres, se propone por parte de una de las magistradas de la Corte Nacional un nombre, básicamente respetuosos de las atribuciones de cada uno de los magistrados y sobre todo el presidente, no se hubieron oposiciones. Y luego de ello, Marco Rodríguez me parece que renuncia a ser parte de la... Qué bueno que recuerde usted la secuencia. Usted la tiene desde luego mucho más clara que yo. Ahora, esto deja claro que Godoy es el principal, aunque no único responsable de que esté en la terna. Te digo, Swing, perdón. Es el principal responsable, aunque no único que esté en la terna, Godoy. Pero tan pronto trascendió este escándalo, el doctor Swing se desmarcó de él. Dijo que él se solidarizaba con el juez Carlos Serrano. Yo creo que no hay que buscar responsables. Yo creo que cada quien debe hacerse responsable, sí, pero en este momento no es momento de buscar responsables, es momento de actuar de tal forma en que se dé una solución
inmediata. Yo creo que eso es vital, buscar responsable para ver quién se equivocó, pues. Más aún si el caso vuelve a la Corte Nacional. Pero, ¿otra vez va a ser Swing quien nomine? buscando responsables, realmente no llegamos a un horizonte. Lo que creo yo que si se envía terna, pues las cosas deberían un poco ir cambiando. Ya el Pleno debería interpretar que la responsabilidad gigante que se le otorga al presidente de la Corte debe ser ya compartida, hacernos responsables todos de a quienes se incluyen en esa terna y por tanto de quienes van a asumir el Consejo de la Judicatura, teniendo claro que quienes van a asumir las funciones del Consejo de la Judicatura no pueden intervenir en decisiones jurisdiccionales, que los jueces somos independientes. Con los antecedentes citados, sí. Si el desenlace de este caso es ese, debe ser una responsabilidad del Pleno de la Corte Nacional, y no solamente de su presidente, quien ocupe el Consejo de la Judicatura. Con más de esto, por lo cual tiene que pasar la justicia para reconstituirse, volvemos enseguida. El deterioro y el desprestigio de la justicia ha vuelto otra vez tras Wilman Terán, el periodo peor frente al Consejo de la Judicatura, frenado a tiempo en conjunto por la Fiscalía, la Corte Nacional y la Policía. Ahora, la presión a un juez para atender un caso de la mafia narco debe ser la oportunidad para retomar una depuración inconclusa. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet. Todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, tenemos todo cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. En esta Navidad, la alegría se siente en cada lugar, porque estar juntos nos recuerda que las mejores historias siguen creciendo. Historias que nos mueven, que nos acercan, que nos inspiran a ir más lejos. Esta Navidad, celebremos todo lo que nos une y lo que juntos seguimos construyendo. Banco Bolivariano, estamos más cerca de ti en esta Navidad, para seguir moviéndonos contigo. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hoteles Oro Verde, la Navidad que deseas sentir. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que Macro Digital nos pone en los Estados Unidos una gran cantidad de hogares ecuatorianos gracias a que la mayoría de sus suscriptores son de nuestra comunidad. También lo hace en España a través de Hispasat. En Estados Unidos más o menos 15.000 hogares se conectan. En el Ecuador miles más, pero no hay métrica de eso, porque es en 21 provincias, especialmente Galápagos. En Colombia una cablera y en Perú, otra. Allá es Zapping. Ahí sí somos canal 129, Macro Digital. Y por lo tanto,
el único canal ecuatoriano, el único programa ecuatoriano que sale en Perú. Para entrar al fondo de todo esto, hablamos el sábado pasado con César Ron de que todos los gobiernos quieren controlar la justicia y también el CPCC. Todos los gobiernos, todos, incluido este. Si yo controlo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entonces ya deja de ser malo. Si yo controlo el Consejo de la Judicatura, entonces ya no es malo. Pero cuando ocurren estas circunstancias, y que han ocurrido ahora también, en vez de cambiarlo, entonces resulta que salen pues a la luz actos graves de corrupción, de acomodo, de compadrazgo, de amistad. Y todo el sistema no funciona. De una vez por todas, por el bien del país, no del gobierno de turno, por el bien del país. Estas instituciones tienen que cambiar. Y cuando la justicia tenía un sistema de cooptación, ¿no es cierto? Y había una Corte Suprema de Justicia, y había las salas especializadas, y controlaban a la Sala Constitucional, que era una parte de la Corte Suprema de Justicia, y no un ente independiente de semidioses como tenemos el día de hoy. Si esta es una realidad y en este momento hay un presidente de Corte Nacional encargado, puede haber una presidenta del Consejo de la Judicatura encargada, hay un fiscal general encargado, ¿cómo se puede sacar adelante el camino que usted acaba de trazar para la justicia si quienes tienen que allanarlo están encargados y por lo tanto no tienen la fuerza, la legitimidad necesaria para emprender en una cosa de largo plazo? Que estén encargados no los releva de la responsabilidad del cumplimiento de la ley y la Constitución. A pesar del encargo, que es legal, es necesario que se asuma la responsabilidad de responder por sus actos primero, de transparentar sus actuaciones, pero sobre todo de trabajar en pro de la justicia y en pro de la credibilidad de la misma. Y en el caso donde usted está, en la Corte Nacional, ¿quiénes asumen la responsabilidad de acabar con el encargo y de que tenga esta Corte un presidente titular? Bueno, eso corresponde a una decisión del Pleno de la Corte Nacional sobre el encargo actualmente y sobre la decisión de que ahora tengamos titulares. Eso tiene mucho que ver con la administración y corresponde al Consejo de la Judicatura nombrar jueces titulares. Habría que esperar entonces que los, ¿cuántos son ahora? ¿16 o 11? Somos 21 en el Pleno, se necesita aproximadamente 16 o 17 jueces titulares. De los 21, ¿cuántos son titulares al momento? Creo que 5 o 6. Ah, habría que esperar entonces son tener los que se quedarían. 16 mínimo para tener legitimidad en el nombramiento de un titular. Lo que pasa es que los que actualmente están, que son en su mayoría de la Sala Penal, por ejemplo, van a terminar su periodo en el próximo año. Y eso implicará que queden menos titulares en la Corte. Yo soy, por ejemplo, conjueza titular y actualmente soy jueza encargada. Lo que se requiere es que se nombren jueces titulares y con jueces titulares, porque actualmente estamos con jueces encargados, jueces que vienen de las Cortes provinciales, a asumir el cargo de conjuez de la Corte Nacional y algunos incluso asumir el cargo de jueces de la Corte Nacional cuando vienen desde la Corte provincial. Eso no les quita legitimidad, diría yo, porque quien asume el encargo asume la responsabilidad de dar el cumplimiento de la norma y el cumplimiento de la Constitución, evidentemente. Pero asumir el encargo también es asumir la responsabilidad de las consecuencias que ese encargo lleva consigo. Usted me habló de la sala de lo penal, usted es miembro de esa sala, ahí hay 7 jueces, ¿verdad? Yo soy miembro de la sala especializada, es largo, especializada en lo penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional. ¿Y cuántos jueces hay allí? 7 jueces, de los cuales 3 son titulares y yo soy conjueza titular, actualmente jueza encargada, y los demás son jueces, con jueces encargados que actualmente son jueces encargados. ¿Cuál es la importancia de quien preside una sala de lo penal? ¿Qué hace? ¿Por qué es un cargo tan ambicionado? Bueno, presidir la sala de lo penal es un cargo de responsabilidad, evidentemente. Quien preside la sala se encarga de los sorteos, de los procesos que le van a corresponder a cada uno de los jueces. Y quien se encarga de la presidencia de la sala penal es quien se informa de manera
primigenia, diría yo, de los actos urgentes que se van a realizar. Yo le hablo de la sala penal en específico, en casos que pueden ser incluso de connotación nacional. Nada menos que eso. Es decir, es el juez que baraja el naipe, para ponerlo de alguna manera. Y Hay un es sistema que hace el sorteo. sistema en el que yo no creo, con todas las disculpas del caso, ¿ya? Porque hay unos resultados misteriosos y constantes. Pero la otra cosa, él tiene el privilegio de conocer antes allanamientos, por ejemplo, que nadie sabe. Cuando estamos de turno nos llega a nosotros, pero primeramente se le hace conocer al presidente de la sala, que luego delega. Por tanto, bueno, es una tarea de responsabilidad que implica el cumplimiento de la ley nuevamente, transparentar las actuaciones, implica también transparentar las decisiones de los otros compañeros. ¿Por qué? Porque se pueden promover, por ejemplo, los libros, las bitácoras, las revistas judiciales en el ámbito penal, que en algún momento se hizo alguna Yo referí que ahí crítica. habían publicado nada menos que un artículo de Wilman Terán. Lo dije yo. Terrible. Ok, pero hay algo que me interesa más que eso. Okay. Dijeron que eso fue decidido antes de que fuera apresado y la revista salía en 3 veces. Ahí hay un juez en la sala de lo penal, que es Felipe Córdoba, a quien me refirió también reiteradamente, que está señalado en otros casos de corrupción, a quien la Corte Nacional no le ha pedido que renuncie, a quien la Corte Nacional no ha suspendido, que podría ser ahora presidente de la sala de lo penal en el próximo periodo. Yo me rijo por el principio de responsabilidad personal, pero también por el principio de presunción de inocencia. El compañero no ha sido procesado, es parte de la sala penal de la Corte Nacional. Nosotros no tenemos la potestad de pedirle la renuncia y tampoco tenemos la potestad de generar un proceso administrativo. Esa potestad le corresponde al Consejo de la Judicatura y no al Pleno de la Corte Nacional. Pero sobre todo es un compañero que no está siendo procesado y por tanto es inocente. ¿Podría presidir la sala de lo penal? Sí, eso será una decisión que se debe barajar dentro de la sala penal y yo creo que se va a tomar la decisión más adecuada en pro de una justicia imparcial y de una justicia transparente. Entiendo y valoro su delicadeza con quien llama a un compañero. En cambio, no estoy obligado a eso. Y es esta la primera vez que me voy a referir a ese asunto. Sería un harakiri que alguien que está en esas circunstancias que he descrito, con las atribuciones que tiene un presidente de una sala de lo penal, sea elegido presidente de sala de lo penal. No aprendieron de lo que pasó con Godoy. Yo insistí tantas veces en este asunto. Creyeron que era algo personal. En ningún caso lo fue así. Ya ven las consecuencias. Quieren otro nuevo escandalito. Señor presidente de la Corte Nacional, usted tiene la palabra. Con más del tema de la justicia, que tiene, como ven, estos intríngulis, estos nudos gordianos que impidan avanzar en la dirección que señala la doctora Mercedes Caicedo. Volvemos enseguida. El deterioro y desprestigio de la justicia ha vuelto otra vez tras Wilman Terán, el periodo peor frente al Consejo de la Judicatura, frenado a tiempo en conjunto por la Fiscalía, la Corte Nacional y la Policía. Ahora, la presión a un juez para atender un caso de la mafia narco debe ser la oportunidad para retomar una depuración inconclusa. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de la hora oficial, es decir, a las 21 horas en todos los medios y aplicaciones que ven ustedes en su pantalla, mientras que lo grabamos
en forma diaria en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Se le preguntó a dos penalistas qué hacer con la justicia y estos respondieron. Primero, Julio César Cueva. Hay que mejorar el nivel académico de los que van a ser jueces o fiscales, incluso defensores particulares, porque de las universidades sale la materia prima de los que van a los concursos. Pero en el tema administrativo tiene que empezar por tener un consejo de la judicatura que no tenga una génesis política, ¿verdad? Tiene que empezar por normas claras que impidan que cualquiera pueda ser, por ejemplo, director disciplinario de la judicatura, porque él es el que lleva los expedientes administrativos sancionatorios, pero si él no sabe del derecho administrativo sancionatorio, ¿cómo puede saber si hay o no hay una inconducta del juez? Y las sanciones para quienes prevarican o para quienes cometen tráfico de influencias en temas vinculados a la justicia deberían ser no solamente la separación del cargo, sino en casos ya muy graves, ¿verdad?, la imposibilidad de ejercer la profesión de por vida. En cambio, cuando se le preguntó lo mismo en FM Mundo a la doctora María Paulina Araujo, penalista también, esta fue su respuesta. Si eres correcto, fregaste, porque igual te van a llamar. Si no aceptas la llamada, cuidado, que te pueden amenazar. Y si te quejas mucho, tendrás que renunciar, porque no sirves dentro de un esquema que al parecer el que recibe la llamada, el que se reúne, el que está dispuesto a pactar con el poder que usted guste, poder político, poder económico, poder criminal. Al parecer esa gente es la que hoy por hoy es la apta, a criterio de muchos, para tomar las decisiones. Al parecer, se cree también que los altos cargos son ir a dar conferencias en el extranjero. Y prácticamente, perdónenme, o sea, sí en la justicia, parte administrativa y disciplinaria, y luego quienes deciden en los procesos, hay gente con un mínimo de decencia que se hagan un autoexamen y sean personas que privada y públicamente puedan demostrar una trayectoria limpia. De lo contrario, den un paso al costado. Es lo ideal, pero no es lo posible. O sí, a corto plazo. Es posible, pero yo creo que no hay que centrarse solamente en los jueces y el personal administrativo. Hay que centrarse en todo lo que compone la justicia como tal, que incluye a los defensores particulares. ¿Por qué nunca llegamos a eso? ¿Por qué nunca vamos al cambio estructural y siempre nos quedamos en la superficie? Siempre creemos que quien decide es el responsable de toda la catástrofe existente y no es el responsable como tal. Él es responsable de su decisión judicial. Quien le aporta la información necesaria para que tome las decisiones son los sujetos procesales. Por tanto, esto debe ser un trabajo en conjunto. Metástasis, por ejemplo, es la muestra de la corrupción judicial que no solamente se centró en los jueces, sino en fiscales y en defensores particulares que habían ejercido actividades dentro de una estructura criminal. Y esa es la muestra o la radiografía de lo que actualmente podría estar pasando y que es necesario terminarlo. De acuerdo, la corrupción pública no sería posible sin la corrupción privada que la cicatea, la estimula, medra de ella, lo que sea. En ese sentido, procedió bien el juez Carlos Serrano al decir, voy a grabar esta conversación, que me parece sospechosa, al contestar, como vimos hace un rato la nota de Carlos Acoto, perfecto, entendido, y luego al decir, yo no voy a firmar esta sentencia por las presiones que he recibido. Yo creo que esa es una pregunta bastante interesante, pero también difícil de responder. Hay que solidarizarse con el juez Serrano, indudablemente. Nadie, ningún jugador debe ser intimidado y ninguno de nosotros puede perder la imparcialidad. Yo tengo una frase que es que cuando el juez tiene miedo debe colgar su toga e irse a su casa. Irse a su casa porque ya no es independiente para tomar una decisión adecuada. Pero eso no implica perder la responsabilidad. Indudablemente eso implica una decisión no solo de él, sino de su familia completa, porque recuerde que cuando nosotros tomamos decisiones, la afectación no es solo para nosotros, sino para nuestro núcleo también. ¿A usted le ha amenazado igual o peor y usted no se ha ido? Eso no deja de lado la responsabilidad. Hay que asumir, cuando nosotros asumimos el cargo, asumimos la responsabilidad, pero también la consecuencia. Al precio que eso tiene en su vida personal, particular, familiar. No lo voy a centrar solo en el precio que tiene para mí. Yo creo que es el precio que tiene para todos quienes hemos asumido este cargo
y hemos decidido enfrentar el cargo con responsabilidad, con transparencia, con motivación respecto de por qué hemos tomado las decisiones. Y creo que son muchos. No podría yo ser egoísta y centrarlo en mí o en el juez Serrano o en algún otro juez que haya sido intimidado, porque yo sé que existen muchos más que aun cuando han tenido presiones, han sabido dejarlas de lado y mantenerse firmes y respetar aquel compromiso que se dio cuando asumieron el cargo. Ya en lo jurídico, ¿qué pasa si alguien, por cualquier circunstancia, deja un proceso como este y no firma la sentencia? Es decir, lo que emitió oralmente no lo pone por escrito. Bueno, hay escenarios diversos. Si la decisión fue tomada de manera unánime, la pueden firmar 2 de los magistrados y otro se encarga por la ausencia temporal. Si es por la ausencia temporal, entonces se siente razón de que el otro integrante del tribunal no está en funciones. Si se fue de manera definitiva, entonces se pone un reemplazo que hace un voto salvado porque no estuvo en la audiencia. El problema está cuando la decisión no es unánime, sino es una decisión en voto de mayoría. ¿Qué ocurre cuando hay una decisión en voto de mayoría? Tengo 2 y tengo 1. Se fue y por tanto tengo 1 y 1. Esa decisión no puede ser plasmada por escrito y en consecuencia debe ser declarada nula y por tanto puede provocar un problema mayor. Es por eso que cuando nosotros dejamos el cargo, dejamos todo por escrito ya en nuestras resoluciones para evitar que exista algún tipo de caos en la administración de aquellos expedientes en donde ya se dio una decisión. Es decir, la consecuencia de lo que yo entiendo jurídicamente en este caso va a ser que el narcotraficante procesado en ese tema, no entiendo es por lavado de activos o por delincuencia organizada, no tengo clara la figura, quede libre porque no se puede plasmar la sentencia en firme. Cuando volvamos, algo sobre otra función que también está encargada, la de fiscal general. El deterioro y el desprestigio de la justicia ha vuelto otra vez tras Wilman Terán, el periodo peor frente al Consejo de la Judicatura, frenado a tiempo en conjunto por la Fiscalía, la Corte Nacional y la Policía. Ahora, la presión a un juez para atender un caso de la mafia narco debe ser la oportunidad para retomar una depuración inconclusa. ¿Qué harías si te ganaras un carro? $5.000 en efectivo y un televisor diario. Suena como un sueño, ¿verdad? Pues no lo es. Por cada $30 que ahorres y los mantengas en tu cuenta, participas por estos increíbles premios. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Es así de fácil. ¿Qué estás esperando? Y yo ya estoy participando porque ahorrar siempre ha sido una muy buena decisión. Y ahora hasta te premian por hacerlo. No te olvides registrarte en bolivariano.com. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, estoy más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta.
es Oro Verde, la Navidad que deseas sentir. Vera a su manera, crítico e independiente. Hay un fiscal encargado y hay un concurso en marcha para elegir nuevo o nueva fiscal titular. Sobre eso, alguien que dijo que no descartaba la posibilidad de participar tuvo recién esta opinión. Este proceso, Carlos, debió haber durado para la selección de la comisión 60 días, prorrogables por 30 más. Esto fue en junio. No se han prorrogado. ¿Cómo están actuando ellos por fuera del tiempo? Nadie lo entiende. O bien que quieren que el concurso se malogre y que nadie postule, porque a mí, usted me ha preguntado inclusive si yo tengo interés en postular y siempre le he dicho que yo no lo descarto. Pero con un concurso así, pocas ganas quedan de participar, y lo digo a nombre propio, y estoy seguro que pocas otras personas que también quieran prestarse para construir institucionalidad en este país pretendan ponerse en riesgo de un consejo que está inobservando sus propias reglas y que al final del día lo que parece es que ya tienen un candidato electo o que pretenden poner un candidato que no responda a las necesidades institucionales del país, si no sabrá Dios de qué. Entonces lo que, la sombra del narco, que hay es que anular el concurso. Sí, señor. Y lo dicen las potestades. Para mí este concurso que ya está mal hecho, que ya está tarde, que ya está extemporáneo, no es subsanable. No es subsanable. Esto no es subsanable. El Ecuador no puede tener cualquier fiscal o fiscal general del Estado. Usted penalista, con todo ese récord que hemos revisado aquí, con esa experiencia intensa y sorprendente que ha tenido en el poco tiempo, ¿le interesaría participar para fiscal general de la Nación? Todo es interesante cuando se quiere cambiar la justicia del país y por tanto todo implica que es posible que exista una postulación siempre y cuando se den las garantías necesarias de la transparencia de ese concurso. ¿Cómo están? ¿Ve las garantías necesarias? Está tardado, pero indudablemente es necesario que ya se nombre un nuevo fiscal y por tanto no creería yo que sea posible una nulidad, sino que se subsanen ciertos errores que hubieran ocurrido y que luego de ello pues se inicie con el proceso ya del concurso como tal. Doctora Mercedes Caicedo, gracias por su presencia, por la claridad y sutileza de sus definiciones, que son terriblemente reveladoras e inusualmente esperanzadoras sobre lo que se puede hacer en la justicia. Ella seguramente juzga por su condición, por lo que ella pudo hacer, ha podido hacer y está pudiendo hacer en circunstancias que, insisto otra vez, para mí son excepcionales, no son únicas, pero sí son escasas. Esa es una gran señal de una jueza de la Corte Nacional de Justicia, en donde en este momento en verdad recae la posibilidad de recuperar el nivel de la justicia, retomar su orientación y dar muestras de depuración si empiezan ellos haciendo lo necesario. Es decir, aquí no más un presidente encargado, hay que elegir un presidente definitivo, para eso hay que proceder a que tengan un mínimo número de jueces titulares, que deberían ser 16 de los 21. Si no lo hay, la elección de un nuevo presidente titular se puede legitimar según a quién escojan, más ¿saben qué? Primero verse el ombligo propio en vez de estar viendo la basura en el ojo ajeno. No es justo que en la Corte Nacional se den una serie de hechos como los que yo reseñé recién en un tuit que la desacreditan aún más. Están a tiempo. Si hay una tormenta en el Consejo de la Judicatura, y la va a haber por algún rato más, y una polémica sobre quién se encarga, si es titular, no, si sigue, si no, si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está en el estado que vimos que está, y la Fiscalía sigue con un fiscal encargado, es la Corte Nacional quien debe dar señales de retomar el camino correcto en vez de justificarse con todos los vaivenes que han existido en los últimos tiempos. Esperamos, mejor dicho, yo espero eso, que en enero sesionen otra vez y, como se lo preguntaba un rato a una de sus jueces, tomen el toro por los cuernos. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Y yo ya estoy participando, porque ahorrar siempre ha sido una muy buena decisión. Y ahora hasta te premian por hacerlo. Ah, no te olvides registrarte en bolivariano.com. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Todo se conecta. Somos